Vamos a ver qué nos enseña hoy la palabra de Dios. Y para eso tomé una aspiración que en general tiene toda iglesia cristiana. La aspiración a tener el poder, a tener esa gloria que se manifestó en la iglesia primitiva. Al menos siempre se expresa esa intencionalidad de los siervos de Dios de ser como la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo, llena de Dios, llena del poder. Estaba llena de fe, con gran compromiso, con gran entrega, con mucha acción. Entonces, esta noche quería analizar cuán cerca, cuán lejos está la iglesia, en términos generales, en el mundo entero, de la iglesia primitiva. Cuán lejos o cuán cerca está. Y para eso me voy a referir a una mujer que reinó en Judá, que es Atalía. Atalía, cuñada de Jezabel. Jezabel era una perversa reina, llena de maldad, de paganismo, de ocultismo, que estuvo reinando. Y algunos dicen que fue hija de Jezabel, otros dicen que fue hermana. Lo cierto es que Atalía llegó a reinar también Judá. Y vamos a ver cómo llegó a ser reina. Estaba casada con Jorán, que era rey de Judá. Era la reina consorte, no era ella la reina. El rey era Joram, no propiamente la reina que dirigía y que conducía el pueblo de Judá. Pero hubo un momento, reinó cuando Jehú mató a su hijo, Ocosías, que era el sexto rey de Judá. Y Jehú era el rey de Israel que fue consagrado por Dios. Dice la Biblia sobre Jehú, que era aquel que mató al hijo de Atalía, en 2 de Reyes 9:2, cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat. Y así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. O sea que Jehú era rey de Israel y mató al hijo del rey de Judá en una batalla. Atalía se indignó porque el rey de Israel había dado muerte a su hijo. En consecuencia, decide tomar venganza. Mata a toda la familia real, de modo tal que ella queda como reina. Da una especie de golpe de estado. Atalía queda, después de barrer con todos los competidores del reinado, como reina de Judá. Y sometió al pueblo con toda su maldad, llena de revanchismo, llena de resentimiento. Y por ende destruyó todo lo que era de Dios y se dedicó a rendir culto a los dioses paganos. La maldad que Atalía llevó a Judá fue realmente muy fuerte, incontenible. Los que temían, los hombres de Dios, los seguidores de Dios que temían a Atalía tenían que huir. La única forma de escapar a esa maldad era huir. Siempre hubo gobernantes llenos de maldad, llenos de resentimiento, llenos de revanchismo. Gobernantes que han servido a Satanás en lugar de servirlo a Dios o en lugar de seguir las enseñanzas de Dios. En este caso, estamos hablando de la época anterior a Cristo, era Atalía, que había sometido con su maldad a todo el pueblo de Judá. Y dice 2 de Crónicas 24:7, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Dios. O sea que todo lo consagrado a Dios lo utilizaron para reverenciar, para adorar a los ídolos y para construir ídolos. Esa perversión no solo la llevó a cabo Atalía como reina, sino también sus hijos. Y Joel describe, el profeta Joel en el Antiguo Testamento, describe la situación en que había quedado el pueblo de Judá, el pueblo de Dios. Y dice así, Joel 1:6,
porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Así lo define Joel a la perversión, a la maldad que había en ese reinado que era fuerte, muy poderoso. Era tan dañino comparándolo con los dientes de león y con las muelas de león. Y después, desde el versículo 10 en adelante, hace una serie de detalles de cómo era ese reinado. Dice, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite, empobreció todo. Y continúa el relato, se perdió la mies del campo, la vid está seca, y pereció la higuera, el ganado también. Todos los árboles del campo se secaron. Todo ese daño, toda esa maldad había llevado a Judá el reinado de Atalía y sus hijos. Y entonces, ¿qué se generó en ese pueblo? Se generó hambre, se generaron plagas, se generó ruina. ¿Cuál es la solución a ese problema? Porque Atalías y Atalíos, hay muchos en todas partes del mundo. Gobernantes injustos, gobernantes dañinos, gobernantes que buscan su propio interés. ¿Qué no les interesa la gente? ¿Qué tiene que hacer el pueblo? ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Judá ante esa reina que los estaba sometiendo a la hambruna? Dice en Joel 1:14, proclamad ayuno, convocad asamblea, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ante la situación adversa por la que estaba atravesando ese pueblo de Judá, Dios le dice, busquen a Dios, búsquenme a mí. El pueblo nunca tiene que bajar los brazos. La gente, el cristiano, el hombre de Dios, tiene que luchar siempre. Y para eso tiene la poderosa arma de la oración, del ayuno y de la oración. Poderosísima arma. Por eso, en situaciones adversas, la iglesia debe buscar revertir las situaciones de adversidad en oración ante esta situación, ante este caso tan particular. Esa es la solución que Dios le manda y le dice al profeta. Proclamad ayuno, convocad a asamblea. Entonces la lucha contra la adversidad, esa debe ser tarea de la iglesia. La iglesia siempre debe buscar a Dios, sin descansar, sin desfallecer, sin desanimarse nunca. Un cristiano en su nombre, o una mujer que camina por fe, y su fe no le permite nunca decaer en su ánimo, decaer en su fervor y en su esperanza y confianza a Dios. Siempre, a través de la lucha en oración, confiando en Dios, esperar su respuesta. ¿Y qué continúa diciendo Joel 2:17? Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? O sea que pide a los ministros que clamen, que lloren, que intercedan. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Ese era el mandato que Dios le hacía a los ministros. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. No lo entregues a la humillación y a la vergüenza. Y para eso había que clamar, interceder ante Dios llorando. Esa intercesión que salía del corazón y del amor al prójimo y del amor a la justicia y del amor a la verdad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Ante la presencia de líderes y de gobernantes y de religiosos
y de supuestos cristianos, líderes de religiones, que son injustos, que alejan de Dios a la gente, porque siguen principios sectarios que llevan hacia la idolatría. Gobernantes, religiosos, líderes que se unen a la violencia que hay en este mundo, que consienten y que aceptan que países con grandes recursos naturales tengan que soportar hambre, violencia, angustia, dolor, porque en todos lados y en el mundo entero hay gobernantes como Atalía. Y una iglesia cómplice, porque no clama por justicia, porque a veces adhiere a esa injusticia, a esa maldad, porque hay líderes religiosos que buscan el favor político más que el bienestar de su pueblo y el cumplimiento de los mandatos de Dios. Duele a veces, duele mucho que en países con grandes recursos naturales haya mucho hambre, que haya tanta desnutrición y que haya riquezas de muchos políticos y de muchos religiosos, que en ocasiones es una riqueza mal habida, que se apropian de los dineros de la gente para enriquecerse, tanto a nivel político como a nivel religioso. Esa es la realidad que vive el mundo actual y no debemos ver con indiferencia el hambre y la desnutrición de la gente. No debería ser indiferente la iglesia. Parece que gana la injusticia, parece que gana la maldad en el mundo actual. Por eso el profeta dice, ¿por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Claro, no tenemos que admitir que la iglesia sea desvalorizada y desprestigiada y que nos tengan que decir dónde está tu Dios, porque permanecemos indiferentes a la maldad humana en el mundo entero y no doblamos esas rodillas, carecemos de compromiso, carecemos de entrega. No luchamos con el poder de Dios y con la verdad de Dios contra tanta injusticia. El mundo dice, ¿dónde está su Dios? Ante tanta injusticia y tanta maldad que se ve, muchos le hayan preguntado, ¿dónde está su Dios? Y Dios invita al que cree a que confíe en Cristo y a que luche por la causa de Cristo con la verdad de Cristo y con la valentía necesaria para luchar por esa causa. Pero ¿qué pasa? Tenemos una realidad. La iglesia actual, que dice ser o querer ser como la iglesia primitiva, es una iglesia indiferente a los males del mundo, al mover de Satanás. Es una iglesia materialista. La iglesia se ha convertido en un desfile de egos, que le habla cosas lindas a la gente para alimentar los egos de la gente, para conservar a la gente, alimenta el ego y para eso está llena de egos. La iglesia en el mundo entero tiene poco amor por la verdad, no le interesa la verdad. Es más, cuando decimos la verdad de Cristo molesta, duele, queremos todo like. Creo que tenemos que hacer una profunda autocrítica como iglesia. Estamos muy lejos de ser como la iglesia primitiva. Queremos hacer prevalecer los egos. Buscamos la bendición de Dios, como quien va al supermercado a sacar una lata de conserva. Yo quiero esto para mí, yo quiero esto para mí, yo quiero esto y lo vamos poniendo en el changuito. Y pensamos que la iglesia es eso. Señor, yo quiero que me des esto, quiero que me des esto, que me des esto. Si no nos das, nos ofendemos. Y si de pronto hay una palabra de Dios, conforme a lo que dicen las Escrituras, que nos duela, no lo escuchamos o nos vamos. Yo he escuchado por televisión, por YouTube, pastores que hablan horas y horas y nunca dicen y no hablan sobre la verdad de Dios, no predican la palabra, tratan de engolosinar a la gente para sacarles plata. Esa no es la iglesia que Cristo quiere. Una iglesia que tiene más afinidad con el mundo que con Dios.
Una iglesia que no tiene amor a la verdad, que es arrogante y que es militante como un religioso más. Y militante político también. Queremos una iglesia de poder, una iglesia que traiga libertad, sanidad, manifestación, fuego, viento recio. Pero creo que estamos más cerca, y me refiero a toda la iglesia del mundo, más cerca de ser vomitado de la boca de Dios por tibios que de la iglesia primitiva. Siempre tenemos algún problema, siempre tenemos alguna dificultad. Nunca nos sobra el tiempo. Para Dios y la oración, la palabra, aprender a conocerlo a Dios. No nos interesa, no le interesa a la gente, no le interesa conocerlo a Dios, los cristianos tampoco. ¿Y por qué? Y porque demanda un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Demanda buscar llenarse de lo que Dios enseña y no de lo que nosotros queremos. Molesta. Nos molesta la verdad. La iglesia actual pregona querer ser como la iglesia primitiva, pero no tiene la misma dedicación y la misma entrega que la tenía la iglesia primitiva. Y eso que a la iglesia primitiva no le fue fácil. La iglesia primitiva, en esos primeros tiempos, cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés y entre los primeros discípulos del Señor, y hubo mucha persecución. Estaban ante un imperio poderoso que era un imperio dictador romano, y así fue abriéndose paso la iglesia. Por otro lado, le rebatían todos los argumentos y toda la doctrina cristiana, todos los filósofos griegos de aquellos tiempos. Entonces tenían que luchar contra el yugo del imperio y contra los pensamientos humanos de los filósofos. Y tenían que estudiar. Y tenían que formarse y tenían que meditar para poder rebatir esos pensamientos humanos. Por otra parte, los judíos, el pueblo judío, quería judaizar, quería poner y seguir poniendo en vigencia la ley. Era una iglesia que no tenía ni poder económico ni poder político. Esas eran las condiciones de esa iglesia. Tampoco tenía gran capacidad intelectual. Estaba en un mundo al que ellos conmovieron con su poder, conmovieron con su entrega, conmovieron el mundo con su compromiso, conmovieron al mundo con su fe, a tal punto que esa conmoción llega hasta nuestros días. Qué lejos está la iglesia de estos tiempos de la iglesia primitiva. Qué lejos que estamos los cristianos de aquellos cristianos que hasta entregaban su vida por la causa de Cristo. El cristiano actual quiere vivir cómodo, no tener compromiso, el menor compromiso posible, sin esfuerzo, amor a Dios así de boca, pero sin dedicación. El cristiano actual es muy egoísta, que no tienen vida espiritual. Esa iglesia primitiva, cuando sanaba a los enfermos, no recitaban oraciones, oraban en el Espíritu. Hoy en día se hacen cursos de pastores y los pastores son escogidos y son elegidos porque han hecho tal curso, o los predicadores porque han hecho tal otro curso. Lo tengan a Dios o no lo tengan, estén llenos de Dios o no estén llenos de Dios, lo conozcan a Dios o no lo conozcan a Dios, no interesa, eso es secundario. Es como una profesión de vida. O bien, los líderes religiosos que se acercan al poder político para obtener una ventaja o un beneficio. No se conoce a Dios, no se transmite a Dios. Y sin conocerle, yo pienso, ¿por qué hay tantos siervos que se dedican a servir a Dios? Si no les interesa conocerlo a Dios, ni conocer la palabra. ¿Por qué se dedican a servir a Dios? Para que digan, ¿dónde está tu Dios? No hay vocación de servicio, no hay pasión, no hay amor al prójimo. En la iglesia primitiva, Pedro hizo una prédica y se convirtieron más de 3,000 personas. Hoy en el mundo entero se predica en todos lados. Se predica por los medios, se predica en las iglesias y son muy pocos los convertidos. Miles de prédicas. ¿Y cuántos convertidos hay? Cada cristiano en lo suyo, cada uno en su comodidad. Por eso es que la iglesia está anémica. Por eso es que la iglesia no evidencia el poder de Dios.
Porque los cristianos tenemos una anémica vida espiritual, engordada más por el ego. Ese ego que existe en la iglesia, ese ego engordado que tienen los siervos de Dios, las siervas de Dios. Imposible que Dios pueda utilizarlo. Y es necesario que entre tanto poder diabólico como el que había en la época de Atalía, que se levante el poder de Dios. Es imprescindible que el poder de Dios ponga freno a toda la maldad y a toda la injusticia de Satanás. Es necesario que el poder de Dios le ponga un límite al poder del maligno, ese espíritu del anticristo que viene vertiginosamente ganando terreno. Porque la iglesia está anémica, porque la iglesia no emerge con entrega, con compromiso, con oración, con clamor, con fe. La iglesia actual es un viaje de placer comparado con lo que era la iglesia primitiva. Era una lucha, era persecución, fueron mártires. Ahora nosotros pretendemos vivir en la iglesia actual como si fuera un viaje de placer. Hoy se confunde poder espiritual con la búsqueda de sentirlo a Dios. La gente dice, ¿vos sentiste algo? Y no, yo no sentí nada. ¡Ay, qué lástima! ¿Y vos sentiste algo? Yo sentí la presencia de Dios. Y no tenemos que buscar sentirlo a Dios. Nosotros tenemos que buscar el poder espiritual de Dios. No es una cuestión de sentimiento, sino es una cuestión de poder espiritual. Emoción no es lo mismo que unción. No es lo mismo. Y nosotros queremos hacer prevalecer la emoción. Independientemente de lo que nosotros necesitemos, lo importante es la unción poderosa de Dios. Por eso tenemos que buscar a Dios en oración y encontrarlo. El cristiano en estos tiempos está lejos de Dios. Cree que únicamente hay que buscarlo a Dios cuando está en el templo. Y después sale y sigue igual que siempre, igual que el mundo. Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os diré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tenemos que buscarlo a Dios con todo nuestro corazón. Para hallarlo a Dios tenemos que buscarle. La iglesia es un camino para sembrar, es un camino para tirar la semilla de Dios. La iglesia es un camino para enseñar a conocer a Dios. No busques en la iglesia ser igual que siempre. Es necesario cambiar para dar lugar al nuevo hombre, a la nueva mujer. La iglesia no es un viaje de placer para cuando uno tiene tiempo, tiene ganas o puede. La iglesia es una trinchera, es un lugar de lucha. Porque es muy poderoso el enemigo, al cual no le podemos hacer frente con fuerzas humanas o naturales, sino con el poder de Dios. Pero si no tenemos ese poder de Dios, no buscamos ese poder de Dios, si hasta no aceptamos oír la palabra de Dios, difícilmente podamos ser útiles en las manos de Dios. Falta ese amor hacia el otro, a la humanidad, a la gente, ese amor a Dios. Hay un amor hacia uno mismo. Tenemos que interceder por los pueblos oprimidos. Tenemos que interceder por la gente que está encadenada, que está atada por Satanás, para que la obra de Dios se manifieste, para que haya realmente un avivamiento. Y tenemos que buscarlo de verdad. La iglesia tiene que cambiar el mundo, hermanos. Pero para eso tiene que ser como la iglesia primitiva. ¿Y cuán lejos estamos? Y Dios no quiere la maldad. Dios no quiere la maldad de los gobernantes. No lo acepta. Y Dios quiere que se levante una iglesia que lucha con las armas espirituales que Dios le dio. Y no que se acomode al mundo, que luche contra la maldad del mundo, contra la idolatría. Isaías 10:1 dice, ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! Dios no quiere la injusticia. Dios no quiere un mundo injusto. Dios no quiere un mundo de maldad. Dios no quiere gobiernos perversos. Dios quiere justicia. Dios quiere amor al prójimo. Dios quiere bendición y quiere bendecir.
Pero para que eso se produzca es necesario que haya una iglesia que ore para que prevalezca el amor de Dios por encima de toda la maldad que existe en el mundo. Una iglesia que clame, una iglesia en donde haya hombres y mujeres que no piensen en ellos, sino piensen en que la mano de Dios tiene que cambiar al mundo. Incluso clamar para que la justicia humana vea la justicia de Dios. Porque en muchas ocasiones la justicia humana es injusticia humana. Porque todos vamos a rendir cuentas ante Dios. También los poderosos, también los pastores, también la jerarquía de las distintas iglesias poderosas del mundo. Todos vamos a tener que rendir cuenta. También los jueces, los legisladores, todos vamos a tener que rendir cuenta ante Dios. Y allí prevalecerá por sobre todas las cosas la justicia de Dios. Tenemos que buscar siempre que la mano de Dios y que la justicia de Dios prevalezca. Cuando se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés, se derramó sobre la iglesia primitiva y dice que los que estaban allí reunidos sentían un viento recio y llamas de fuego. Después el poder de Dios prevaleció y estuvo vigente durante toda la vida de esos primeros años de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque hubo compromiso, porque hubo entrega, porque hubo amor, porque hubo una negación a la persona humana y entrega a la causa divina. Porque buscaban la victoria de Cristo, la victoria de Dios al mundo y no victoria personal. Porque esa iglesia primitiva luchaba aunque le costara su vida por esa causa cristiana, para que se difunda el Evangelio. Porque esa iglesia primitiva estudiaba, meditaba la palabra de Dios, profundizaba en la palabra de Dios para rebatir todos los cuestionamientos humanos que le hacían los filósofos. Esa era la iglesia primitiva que lograba que los apóstoles pasaran al lado de los enfermos y su sombra los sanara. Los paralíticos se levantaban cuando pasaba la sombra de alguno de los apóstoles. La iglesia del mundo entero está muy lejos de la iglesia primitiva. Por eso el mundo está como está y la iglesia está como está. Porque está cada vez más cerca del mundo que de Dios. Para pensar. Que Dios nos bendiga.